Hola, buenos días. Bienvenidos a la Global Azure. Continuamos con otra charla. Hoy vamos a hablar de Azure Virtual Desktop y para ello me acompaña mi compañero David Oliva. Muy buenas. David, ¿de qué vamos a hablar hoy? Les ponemos un poquito al corriente a la gente y les hablamos de lo bueno, lo bonito y lo precioso que es el Azure Virtual Desktop, ¿te parece? Exacto. Bueno, en primer lugar, tanto Jorge como yo trabajamos en Procure España, ¿vale? En distintas áreas de la compañía y para ello, pues nos ha tocado en varias ocasiones trabajar con Azure Virtual Desktop y vamos a aprovechar esa experiencia para contárosla a todos y daros nuestro punto de vista sobre este servicio de Azure. En primer lugar, agradecer a todos los patrocinadores la oportunidad y la suerte que tenemos de que colaboren en este tipo de eventos, porque si no fuese por ellos no existirían estas comunidades, y dar las gracias a todos y a cada uno de ellos. Y sobre todo, David, darnos cuenta de que cada vez nos apoyan más marcas, más patrocinio y por supuesto esto es lo mejor que puede pasarnos para seguir con la comunidad y que cada vez haya más eventos con más cantidad de personas y que la gente se anime a poder dar su punto de vista y su opinión y ayudar a que todo esto vaya creciendo poco a poco. Exacto. El objetivo, como dice Jorge, es llegar a que no cojan todos los sponsors dentro de una misma slide y tener que Ojalá. pasar a dos. Vale. A nivel de agenda, hoy hablaremos de lo que es Azure Virtual Desktop, un poquito de la arquitectura sobre la que está montada y las posibilidades que tiene, cómo optimizar sus precios y una pequeña demo que contaremos de forma extensa entre Jorge y yo. Vamos a intentar sobre todo que se entienda lo más claro posible y que las personas que intenten después aplicar los pasos que hemos dado y toda la documentación que dejaremos a través de nuestro Twitter, que lo podéis ver, está en el primer slide de esta presentación, que nadie tenga miedo, que esto no es una cosa que tenga que ser una persona súper experta para poder montar un Azure Virtual Desktop, simplemente que siguiendo las buenas prácticas lo puede montar cualquiera que disponga de una suscripción y de unos requerimientos que veremos más adelante, pero que no es nada que necesitemos hacer un máster para poder montar una suscripción, un Azure Virtual Desktop dentro de nuestra suscripción. Vale, comenzaremos primero definiendo qué es. Aquí hemos dejado una pequeña imagen intuitiva en el que mostramos, pues eso, perfiles de usuario que gestionaremos a través de Azure Virtual Desktop, aplicaciones o incluso distintas versiones del sistema operativo. Y por darle una definición un poquito teórica, pues nada, Azure Virtual Desktop es un servicio de virtualización de aplicaciones y escritorio que se ejecuta en Azure, como todos sabéis. Funciona en diferentes dispositivos, como puede ser Windows, Mac o iOS, Android o Linux, y también se puede usar desde la mayoría de los navegadores modernos. Ujú. Es decir, nosotros vamos a poder conectarnos desde cualquier tipo de dispositivo securizado a, a un escritorio virtual, a una máquina, por decirlo de alguna manera, donde podemos tener nuestras aplicaciones, donde podemos tener nuestra seguridad implementada, nuestros usuarios, nuestros recursos para poder guardar distintos ficheros, para que se produzca una permanencia, una estabilidad de las cosas que se suban y cuando una persona se conecte o se cambie de máquina no tenga que volver a regenerar todos sus archivos. Y sobre todo, la gran facilidad que nos está dando es que podemos tener una máquina simple, que puede ser, por ejemplo, una máquina para la ofimática, es decir, para trabajar con Office 365, hasta una super máquina, como veremos más adelante, y a esos dispositivos, esa máquina potente incluida dentro de la Azure Virtual Desktop, podemos acceder desde cualquier dispositivo sin tener unos requerimientos mínimos de RAM, de máquina, es decir, con un portátil de básicamente lo mínimo que te deje correr un sistema operativo para poder conectar es suficiente para que nuestro Azure Virtual Desktop funcione. Y como comenta Jorge, al final es lo más importante, que utilizando cualquier tipo de dispositivo, ya sea un ordenador o un móvil, podemos conectarnos a ese entorno virtual que puede que tenga una infraestructura muchísimo más extensa y muchísimo más potente. A nivel de arquitectura, queremos comentarnos varias opciones, ¿vale? ¿Cómo se definen los distintos grupos de hosts o qué es un grupo de hosts? Al final, la arquitectura de Azure Virtual Desktop está basada en grupos de hosts
que son pues una colección o de varias máquinas virtuales idénticas en distintos entornos. Es decir, nosotros podemos, imaginaros cuando si alguno ha trabajado con máquinas virtuales, que nosotros podemos agrupar de N máquinas virtuales y a esas N máquinas virtuales darle una serie de permisos para trabajar con N usuarios que, como veremos, se pueden redistribuir entre todas las máquinas virtuales que tengamos asociadas al grupo de hosts, y en ellas poder instalar diferentes tipos de aplicaciones o incluso poder utilizar la máquina en sí como un ordenador, es decir, poder acceder a su escritorio y tener los permisos, bien como administrador, que se pueden configurar de esa propia máquina, como bien tener una máquina limitada, como pueden trabajar cualquier máquina que se entregue en un entorno corporativo donde los permisos están más restringidos, ¿vale? Eso lo veremos a continuación, pero tener en cuenta que el concepto que no es realmente así, ahora lo veremos, es entender el grupo de hosts como una colección de distintas máquinas virtuales con un sistema operativo, en este caso un sistema operativo de Microsoft. La siguiente slide lo cuenta más en detalle y creo que queda muchísimo más claro y va a colación de lo que comentaba Jorge al principio. ¿Por qué? Porque podemos tener varios grupos de hosts, o sea, varios grupos o varias colecciones de máquinas virtuales. En ese sentido, pues podemos tener un departamento creativo con un grupo de máquinas virtuales o grupo de hosts, como se denominan en Azure Virtual Desktop, en el que a lo mejor tengamos definidas unas máquinas virtuales más potentes con una habilitación de una GPU más potente y destinada a un departamento con muchísimo más exigente en cuanto a requisitos. Por otro lado, pues a lo mejor podemos tener otro grupo de hosts para el departamento de finanzas con un SAP, con una aplicación propia de los equipos financieros destinada solo a ese equipo financiero y tener un grupo de hosts con una infraestructura a lo mejor algo más limitada. Y por último, pues también podríamos tener otro departamento, como puede ser el de recursos humanos, pues con el típico SAP o su PowerPoint para hacer cualquier tema de ofimática, pues como comentaba Jorge, pues con una infraestructura dedicada y escalada en base a los requisitos de cada uno de estos departamentos. Tener en cuenta de que lo que se está intentando hacer con el Azure Virtual Desktop es intentar que las empresas puedan ahorrar en infraestructura en equipos, es decir, en componentes físicos, poder trabajar, o sea, tener un grupo, como comentaba David, y como se está viendo en el diagrama, tener un departamento creativo que, por ejemplo, necesite muchísima GPU para desarrollo y para edición de vídeo, poner un departamento de finanzas que tenga que utilizar un programa específico, que como veremos más adelante, se puede instalar directamente y poder utilizarlo en las máquinas que hacen de conectividad, donde está la conexión, se ejecutan en el host y se ejecutan en la máquina, ya lo veremos, pero los recursos se consumen dentro del Azure Virtual Desktop. Y también podemos tener un grupo de usuarios, entre comillas, que solo necesiten utilizar ofimática, pero tener claro que el objetivo de poder utilizar Azure Virtual Desktop es intentar que las empresas ahorren en equipamiento. Es importante, como comentaba Jorge, la infraestructura de cada uno de estos grupos de hosts va más allá de la GPU. Podemos definir tanto memoria RAM, sistemas operativos, siempre basándonos en sistemas operativos de Microsoft, como puede ser Windows 10, Windows 11 multisesión o un Windows Server en el caso de un servidor, ¿vale? También pues, podemos jugar con las CPUs o jugar con la propia RAM en función de las necesidades en este caso, en este diagrama, pues de cada uno de los equipos. Incluso con el tiempo de que estén las máquinas encendidas, horarios laborales, es decir, eso lo veremos y lo hablaremos más adelante. En cuanto a los grupos de host, pues se pueden asignar distintos grupos de aplicaciones, como comentábamos en las slides anteriores, en el que tendremos dos tipos. Tendremos el agrupado y el personal, ¿vale? En cuanto al agrupado, pues es un grupo para varios usuarios y que puedan iniciar sesión y compartir distintas máquinas virtuales, la misma máquina virtual, perdón, pero ninguno de estos usuarios sería un administrador local de la propia máquina. Esto va en relación, pues como antiguamente cuando trabajábamos con máquinas virtuales, ya fuese en on-premise o en Azure, que siempre teníamos esa necesidad de ser administrador de la máquina. En este caso, esa responsabilidad, pues
reside en Azure y no es necesario esa gestión a nivel de permisos de máquinas virtuales. Con esta opción de agrupación, pues podemos usar imágenes pues, recomendadas pues, que incluyen la versión de multisesión de Windows 10 Enterprise o Windows 11, como comentábamos antes, y este sistema operativo pues, es exclusivo de Azure Virtual Desktop, pero también podemos llegar a crearnos nuestra propia imagen personalizada y adaptada a nuestra compañía, ¿vale? Podríamos crear nuestro propio Windows 10 o nuestra propia versión customizada de Windows 10, por ejemplo, yo que sé, pues con Windows Hello desactivado o deshabilitado o con alguna herramienta ya preinstalada que podríamos generar esa imagen personalizada y mediante un storage account almacenarla para poder tenerla a disponibilidad para crear un grupo de hosts basados en esa plantilla o imagen personalizada. Jorge, perdona. Correcto, correcto. No, no, básicamente lo que iba a comentar es lo que has dicho, que podemos customizar nuestras imágenes y sobre todo que delegamos lo que es la seguridad, mantenimiento de usuarios. Una vez que esté desplegada la máquina, nosotros podemos en caliente ir añadiendo usuarios y quitando permisos, incluso poder intentar escalar las máquinas para poder cambiar la imagen. Pero sobre todo lo más importante es que delegamos, en este caso en la nube de Microsoft, delegamos en Azure todo lo que es el tema de seguridad. No necesitamos tener que todo lo que montemos, tengamos que montar una red como si fuese un servidor on-premise, que todo eso, ese tema de seguridad se delega, en este caso, en Azure Virtual Desktop. Nosotros solo simplemente seremos los encargados de asignar recursos a las diferentes personas que a su vez asignemos al host. Es importante destacar eso. Aquí estamos hablando de grupos de aplicaciones agrupados, ¿vale? Volviendo al ejemplo anterior, a lo mejor podríamos tener distintos grupos de hosts, pero esos distintos grupos de hosts utilizarán este grupo de aplicaciones agrupado, por ejemplo, para el paquete Office, ¿vale? De tal manera que tendrían los 3 grupos de hosts, tendrían su paquete Office y lo tendríamos administrado a través de un grupo de aplicaciones agrupado. ¿Por qué comento esto? Pues va en base a la siguiente slide, porque podríamos tener la opción contraria, que es tener un grupo de aplicaciones personal, para que cada uno de los grupos del host tengan sus aplicaciones de forma dedicada. El ejemplo que contábamos antes, a lo mejor el equipo de diseño gráfico, pues tiene que tener, por ejemplo, Photoshop, por poner una aplicación. Pues tendríamos un grupo de aplicaciones personal asignado al grupo de hosts que hemos definido anteriormente con una infraestructura a lo mejor más potente, pues con esa particularidad. Y pues en el resto de equipos, de financiero o de personal, pues igual. Tendríamos un grupo de aplicaciones, en este caso denominado personal. Continuando, pues aquí os mostramos una arquitectura típica recomendada por Microsoft, en el que trabajamos con Azure Virtual Desktop, en el que nos basamos en una tipología Hub and Spoke, con un emparejamiento de redes virtuales, un Express Route para mejorar la sincronización entre lo que sería el entorno on-premise y Azure, y distintas posibilidades de ampliación pues mediante Azure Files o Azure NetApps Files. Además de eso, pues recordar que tenemos los planes de control de Azure Virtual Desktop para extender todo lo que necesitemos en cuanto a API REST, accesos web, puertas de enlace o agentes. Y recordar también como vamos a conectar distintos usuarios a distintas máquinas, esas máquinas pueden ir llenándose en función de la capacidad de sesiones que disponga cada máquina. Entonces, esto es un manual o un esquema de buenas prácticas, pero por ejemplo, la documentación está bastante claro. Nosotros pasaremos los enlaces, por supuesto. También se podría incluso adjuntar un storage.com para que un usuario, cuando cree, por ejemplo, una carpeta en su escritorio y se cambie de conexión, si el balanceador de este caso de sesiones lo conecta en otra máquina virtual, no pierda esos documentos. Es decir, tenga asociado a ese usuario un folder, por decirlo de alguna manera, dentro del storage account, donde le haga de disco duro virtual de su propia sesión de Azure Virtual Desktop. Y por último, algo importante que sí que queremos comentar, que lo vemos en el día a día, es la responsabilidad de Azure Virtual Desktop respecto a un sistema de VDI tradicional on-premise. Destacar pues, que en un
una modalidad tradicional on-premise en el que tenemos un virtual desktop, toda la responsabilidad recae en la infraestructura propia del CPD o de la infraestructura on-premise que dispongamos. En este sentido, como ventajas principales, pues Azure Virtual Desktop delegamos esa responsabilidad en ciertos puntos a lo que es propiamente Azure como tal. Por ejemplo, los planes de control de virtualización ya no depende del CPD en el que tengas montada esta infraestructura, sino del propio Azure. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos que la parte de los hosts físicos o networking o los data centers, pues al final todo va a recaer en Azure y nos ahorramos tanto ese control y esa gestión de esa infraestructura física que antiguamente teníamos que hacer cuando todo estaba basado en on-premise. Y por supuesto, cuando nosotros nos encontramos con un cliente, por supuesto no hay ningún tipo de color en cuanto a los gastos que podría ser, dado un hipotético caso de que un cliente se quede sin rendimiento de sus propias máquinas en una estructura on-premise, que hacerlo en Azure Virtual Desktop. Es cierto que el cliente nos puede decir que su estructura física ya la tiene amortizada, pero ese cambio de esa actualización de hardware para poder llegar a un requerimiento mayor, no tiene color en cuanto a precios de lo que vale en sí Azure Virtual Desktop con lo que puede costar una actualización de un servicio on-premise. Y sobre todo, como se ve en el esquema, encima esa gestión de host de red y de datos recae de la mano de Azure Virtual Desktop, con lo cual todavía, aparte de un mejor precio en cuanto a una actualización, a un evolutivo de tu infraestructura, a su vez encima nos estamos garantizando que está mejor negociada, en este caso, la seguridad a hacer un servicio, en este caso en la nube. El precio es una de las preguntas que normalmente nos hacen. Pero aquí hay que destacar varias cosas y varios factores. Al final, el precio va siempre sujeto al tipo de licenciamiento que tengamos en cuanto a Office 365 y el tipo de contrato que tengamos con Azure, ya sea un Enterprise Agreement o un CSP. Es importante eso. Pero basándonos primero en el licenciamiento y el tipo de suscripción que tengamos, sí que es cierto que tenemos 5 opciones diferentes para ayudarnos a administrar estos costes. Como comentábamos antes, disponemos de Windows 10 y Windows 11 de forma multisesión, ¿vale? Con eso, pues mejoramos la experiencia del escritorio para varias sesiones y aquellos usuarios que tienen unos requisitos de proceso idénticos. Otra forma de optimizar los precios de Azure Virtual Desktop es jugando con el equilibrio de carga del host de sesión. Existen dos modalidades, una basada en el equilibrio de carga en amplitud, ¿vale? Que es el modo predeterminado estándar, que distribuye a los usuarios de forma aleatoria en función de los hosts, ¿vale? Como se puede mostrar en el diagrama, pues lo que hace es que los vamos asignando en función de los hosts que tenemos disponibles. Es decir, sí, es como, como si fuese un grid donde vas rellenando en función de las personas, de las sesiones que se van incorporando. El otro modo de jugar con el equilibrio de la carga es en profundidad, que es lo contrario. Rellenamos primero el primer servidor del host de sesión, ¿vale? Con el número máximo que hayamos definido en la configuración. Importante, recordar que ese valor de configuración es configurable y podríamos ajustar a posteriori una vez creada toda la infraestructura. Y esta es la opción más recomendada pues, para maximizar ese ahorro de costes. Correcto. ¿Te parece que le demos chicha y veamos cómo se comporta todo esto que hemos hablado en el mundo real? Pues para ello vamos a empezar con la demo. Vale, pues vamos a entrar a Azure. Aquí ya me he tomado la licencia de montar un Azure Virtual Desktop con un grupo de hosts, ¿vale? Pero en grandes rasgos simplemente pues os lo vamos a enseñar. Seleccionamos un grupo de recursos donde lo queremos montar, ¿vale? Sea cual sea. Le damos un nombre a ese host, ¿vale? Host 01. La región sobre la que lo queremos montar. El tipo de grupo de aplicaciones que vamos a definir. Esto es importante. Podemos utilizar escritorio o solo aplicaciones, en el caso de que solo queramos compartir aplicaciones. Podremos luego añadir uno o varios grupos de aplicaciones, como comentábamos anteriormente. Correcto. ¿Vale? Tener en cuenta que a la hora de rendimiento de recursos,
siempre va a ser más óptimo, salvo que no sea necesario, o sea necesario en este caso, compartir una aplicación que compartir todos los recursos de un escritorio. Y en cuanto al tipo de grupo de host, pues lo que comentábamos, existía personal o existía el agrupado, ¿vale? Y con los distintos tipos de algoritmos de equilibrio. Una vez definido esto, pues nos iríamos al siguiente paso, que es donde seleccionamos qué tipo de máquina virtual vamos a necesitar. Le damos un nombre y ya por defecto el propio Azure Virtual Desktop nos dispone una serie de imágenes predefinidas y preconfiguradas para montarlo. Como podéis ver, pues tenemos Windows 11, sesión y cada una de las versiones de Windows típicas, pues con sus aplicaciones de Office, si las necesitáramos o no. Pero recordar que aún así podríamos tener la nuestra propia y crearla y almacenándola siempre y cuando dentro de un storage account. Aquí también podemos jugar con el tamaño de la máquina virtual y podemos elegir, pues, en cuanto a la red y la seguridad, esto es importante, no lo hemos comentado, se nos ha pasado, es, por defecto, Azure Virtual Desktop siempre va a ir asignado dentro de una red virtual, lo cual eso ya nos garantiza una seguridad que probablemente en otras circunstancias no hubiésemos tenido en cuenta, ¿de acuerdo? Además que es obligatorio, o sea, ya nos está obligando a securizar nuestra aplicación. Exacto. Y luego nos da la posibilidad de añadirlo a un dominio o basándonos simplemente en Azure Active Directory. Como ya os decía, tendríamos un área de trabajo, perdón, donde definiríamos toda esa configuración de los grupos de aplicaciones. Y por último, pues nada, se crearía, esto es un asistente típico de Azure. Como lleva un tiempo en aprovisionar, pues lo hemos preferido crear con anterioridad. Tendríamos un grupo de hosts, ¿vale? Con distintos grupos de aplicaciones, ¿vale? Como comentábamos antes, aplicaciones con el paquete Office, en el que hemos definido que vamos a tener Excel y Word, como nos mostrará ahora Jorge. Y por otro lado, un grupo de aplicaciones con la sesión de stock para poder conectarnos a escritorio remoto. Jorge, si quieres, compártenos y hacemos en vivo y en Venga, directo cómo añadir. y vemos cómo se comporta todo esto. Vale, pues nosotros nos vamos a simular en este caso, un PC común, que podría ser cualquier tipo de, como vimos, cualquier tipo de dispositivo. Y una vez conectado, nosotros nos vamos hacia el Remote Desktop, lo abrimos. Aquí habrá una configuración, tenemos que configurarlo. O sea, le damos a conectarnos, nos conectamos con las credenciales de usuario y contraseña, con la cual nos han dado de alta en los hosts, como vimos, y en los grupos de aplicaciones. Y como mostró antes mi compañero David, vemos las aplicaciones que se han compartido para este usuario. En este caso, tenemos el Excel como aplicación, tenemos el Word como aplicación y tenemos un Session Desktop. Nos podemos conectar, por ejemplo, al Word, haciéndole simplemente doble clic. Recordar que esto que estamos viendo detrás simularía a nuestro equipo local, el que tendremos nosotros en nuestra casa y en el que no tiene por qué estar ni la licencia de Word, ni siquiera un Word instalado. Como veis, cuando nos conectamos, pues intenta pedirnos nuestras credenciales de Office 365 para poder trabajar, pero realmente lo que estamos haciendo, si yo le digo omitir, este Word que estamos viendo aquí no está en este caso en esta máquina que estamos viendo detrás. Lo mismo pasaría si abrimos el Excel, que nos conectaría, como veis, va bastante rápido. La primera vez suele tardar un poco más, pero una vez que esté configurado, esto vuela. Y siempre tenemos la posibilidad de poder incluso ampliarlo y podemos incluso conectarnos a una sesión de escritorio, que lo que estamos haciendo es conectándonos directamente con la sesión de Windows 10, en este caso, que hemos levantado en nuestro Azure Virtual Desktop. Es decir, estaríamos ya conectados dentro de una máquina. ¿Quieres, Jorge, que te ponga a disposición la aplicación de Outlook, por ejemplo, para que te aparezca ahí y la puedas Venga, utilizar? hacemos en caliente, le metemos una aplicación de Outlook y así se ve como simplemente yo, cuando David me... Venga, y así lo vemos cómo se refrescando el remote desktop, tenemos Pues una nueva aplicación en el grupo. refresca, por favor. Vale, refrescamos. Pues ahí lo Y tienes. ahora vemos el Outlook, ya está. Bueno, como hemos visto, aquí tenemos ya un ejemplo de lo que sería una demo con distintas aplicaciones y con el escritorio incluso incorporado dentro de nuestro Azure Virtual Desktop. David, y se nos acaba el tiempo.
dejaremos toda la documentación que podamos a través de los enlaces y por supuesto estamos atendiendo a través del canal de chat y cualquier información. David, si quieres aportar algo más, nos tienen en Twitter también. Nada, simplemente dar las gracias a los que hayan asistido y disculpar las prisas, pero el tiempo es el que manda. Un saludo. Buen Chao. día. Hasta Chao. luego.